Bien, mi querido estudiante, le doy la bienvenida de nuevo a nuestras clases virtuales complementarias de matemáticas. Bienvenido, espero que estén con ánimo de aprender. Les habla su profesor Jenny Rodríguez y el día de hoy aprenderemos el tema de el sistema de numeración en las diferentes culturas. Como introducción vamos a hacer una pequeña adivinanza. Conteste don Serafín en prosa, canción o verso. ¿Qué cosa tiene comienzo y nunca llega a su fin? ¿Qué será? Son los números. De dos nada me formaron, aunque bien valioso soy. Sin nacer en Inglaterra, entre los pares estoy. ¿Qué será? El número 8. Redondo soy, y es cosa anunciada que a la derecha algo valgo, pero a la izquierda nada. ¿Qué será? El número 0. Soy más de uno sin llegar a 3 y llego a 4 cuando 2 me des, que será el número 2. De miles de hijos que somos, el primero yo nací y soy el menor de todos. ¿Cómo puede ser así? Que será es el número 1. Y por último, empiezan con 1, prosiguen con 2 y el fin de la cuenta la conoce Dios. ¿Qué será? También son los números. Bien, con esta introducción queremos comenzar el tema. ¿Te imaginas el mundo sin números? ¿Cómo sería, no? Si fuera así, ¿cómo expresarías tu edad, tu peso o estatura? ¿Cómo expresarías la cantidad de habitantes de Bolivia? Como puedes apreciar, vivimos rodeados de números, ¿no? Porque sin los números no podemos hacer nada, ¿no? Tenemos la costumbre de vivir con los números y la necesidad. Ahí observamos que los números son muy importantes en nuestro medio social, desde la antigüedad, en los anuncios publicitarios, en la hora, cuando marca el reloj la hora, en las estaciones de servicio, en los trabajos, en las propagandas publicitarias, en el banco cuando utilizan porcentaje, en nuestros celulares, en el automóvil, etcétera. Incluso en nuestro dialecto o una profesión como es la medicina, utilizan los números. Vamos a pensar y analizar. Ángel dijo, la mitad de 8 es 3. Y para probarlo escribió esto. Agarró el 8, lo partió en 2 y le dio como resultado 3. Andrea replicó, no, la mitad de 8 no es 3, sino es 4. Y para probarlo hizo esta operación. 4 más 4, 8. ¿Quién tenía la razón? Qué interesante. ¿Quién tenía la razón? Veamos. Andrea hablaba de los números y Ángel hablaba de los numerales. ¿Cómo es esos números y numerales? Vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre número y numeral? Un numeral es algo que escribimos, es un símbolo o colección de símbolos para representar a un número. Y un número simplemente es una idea que se tiene de una cantidad, ¿no? Entonces podemos decir que el numeral es la representación de un número por medio de símbolos. Vamos a ver un ejemplo. Estoy pensando en 5 aves. ¿Cómo lo llegaría a representar en forma numeral? Simplemente con palitos, ¿no? Digo 1, 2, 3, 4 palitos, 5 aves. Y en el sistema de número, simplemente coloco el número 5. Ya, esa es la diferencia. El concepto de número surge de la necesidad de contar, ¿no? Por ejemplo, para contar el número de cabezas del ganado, para contar el número de guerreros de una tribu o simplemente para contar el número de cestas de grano que hay, ¿no? Inicialmente se contaba con la ayuda de los medios disponibles que había en esa época. Por ejemplo, ¿cuáles son los más comunes? Nuestros dedos, utilizaban las piedras, se utilizaba una marca con palitos, que era también una forma tradicional, y nudos de una cuerda, hacían nuditos por cada cuerda, ¿no? Entonces eran los diferentes modos de contar. Cada civilización ha desarrollado su propio sistema de numeración, no solo en los símbolos, sino en los criterios usados para contar. Hoy estudiaremos distintos sistemas de numeración para compararlo.
con el sistema que usamos actualmente, que es el sistema de numeración decimal. ¿Qué es un sistema de numeración? Es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números válidos. Ejemplo, ahí tenemos todos los números que conocemos en la actualidad. Sistemas de numeración desarrollados por las culturas en el Abya Yala. ¿Cuáles son esos sistemas? Tenemos el sistema de numeración aymara, el sistema de numeración de los quechua, el sistema de numeración de los mayas, de los aztecas, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver en sí qué es un sistema de numeración, ¿no? Cada cultura tuvo la necesidad de contabilizar sus propiedades y desarrolló su propia forma de hacerlo. Las culturas que más se destacaron son los egipcios, los babilónicos, los griegos, los chinos, los árabes, los hindúes y los mayas. El sistema que hoy es aceptado en forma internacional es el decimal, que tuvo sus inicios en la India y en Arabia, y fue llevado a Europa y recibió el nombre de indo-arábico. Aquí vamos a poder observar las culturas y los diferentes símbolos que tenían para su sistema de numeración, ¿no? El babilónico, el egipcio, los chinos y los griegos. También acá tenemos la cultura árabe, la maya, los romanos y el sistema decimal, que es el que nosotros utilizamos actualmente. Sistema de numeración desarrollado fuera de América, son los que mencioné antes, ¿no? Pero aquí tenemos supuestamente los más utilizados, los egipcios, babilónicos, romanos, chinos y no están. Veamos el sistema de numeración egipcio. El sistema de numeración egipcio permitía representar números desde el 1 hasta millones, desde el inicio de la escritura jeroglífica a principios del tercer milenio antes de Cristo. Los egipcios disponían del primer sistema desarrollado de numeración de base 10. Ahí tenemos, ¿no? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. ¿Cómo expresaban sus cantidades? A través de esos símbolos. 276, dos símbolos de tipo cuerno, 7 U invertidas y 6 palitos, ¿no? Y acá tenemos una cantidad más grande que es 3.456. Vamos con el sistema de numeración griego. Para representar la unidad y los números hasta el 4 se usaban trazos verticales para el 5, 10 y 100. Las letras correspondientes a la inicial de la palabra 5, que era pente, y 10, deca y 1000, quilio. Ahí tenemos el sistema de numeración griego. Ahora vamos con el sistema de numeración babilónico. El sistema de numeración babilónico es un sistema de base 10, aditivo hasta el 60 y posicional para números superiores. Aquí tenemos el sistema de numeración griego. A partir de ahí, del 60, se usaba un sistema posicional en el que los grupos de signos iban representando sucesivamente el número de unidades. 60, 60 por 60, etc. Y así sucesivamente como en los ejemplos que se acompañan. Ya acá tenemos un número griego de una cantidad del 83 y otro que es de 755. Vamos con el sistema de numeración maya. Los mayas idearon un sistema de base 20 con el 5 como base auxiliar. La unidad se representaba por un punto, 2, 3 y 4 puntos. Servían para 2, 3 y 4. El 5 era una raya horizontal a la que se le añadían los puntos necesarios para representar 6, 7, 8 y 9. Para el 10 se usaban 2 rayas y de la misma forma se continúa hasta el 20 con 4 rayas. Ahí tenemos al sistema de numeración maya. La civilización maya fue una de las primeras en descubrir el cero. El símbolo del cero es representado por una concha. Este era necesario para su numeración porque los mayas tenían un sistema posicional, es decir, un sistema de numeración en el que cada símbolo tiene un valor diferente según la posición que ocupa, ¿no? Ahí tenemos el símbolo de la concha, como puedes ver, se utilizaba en el sistema de numeración maya. Ahora veamos el 29, cómo se escribe o cómo se podría escribir en diferentes culturas. Acá tenemos el 29 en el sistema de numeración egipcia, acá en el sistema chino,
en la cultura maya, en el sistema de la cultura mesopotámica, en los números romanos que ya conocemos nosotros, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar sobre nuestro sistema de numeración decimal por dos razones fundamentales, ¿ya? Vamos a ver. Lo utilizamos porque tienen 10 dígitos, del 0 hasta el 9, ¿ya? Y por segundo motivo, porque lo agrupamos de 10 en 10, ¿no? Tenemos 10 unidades que equivalen a una decena, 10 decenas que equivalen a una centena, y 10 centenas que equivalen a una unidad de 1000, y 10 unidades de 1000 que equivalen a una decena de 1000. Y así sucesivamente. Acá podemos ver una cantidad, pero esta cantidad podemos estudiarla de dos maneras, porque tiene su valor absoluto y su valor relativo. El valor absoluto indica la cantidad exacta de estos números, de estas cifras. Y el valor relativo indica el valor de cada posición, de cada número en su posición. 4 unidades, 9 decenas, 2 centenas, 3 unidades de 1000, 7 decenas de 1000, etc. Y en cambio el valor absoluto es el nombre completo. 145.673.294. Para esto, en todo sistema de numeración tienen tres principios: principio de orden, principio de la base y el principio posicional. Nosotros nos quedaremos con el tercero, que es el principio posicional, y utilizaremos la tabla de las posiciones, ¿no? Tenemos las unidades, los miles, los millones, etc. Vamos a descomponer un número, ¿ya? La descomposición de un número de 215.085. Según el nombre de la posición, se descompone de esta manera: 2 centenas de 1000, una decena de 1000, 5 unidades de 1000, 8 decenas y 5 unidades. Según el valor de la posición, se descompone 200.000, 10.000, 5.000, 85. Según el valor de las unidades, simplemente colocamos para que sea el 200.000, 2 por 100.000, 1 por 10.000, 5 por 1000, 80 por 10 y 5 por 1. ¿Y cómo vamos a descomponer en el sistema de polinomios o polinómicamente? Sería en potencia de base 10. Sería 2 por 10 elevado a la quinta porque tiene 5 ceros. 1 por 10 elevado a la cuarta porque tiene 4 ceros. 5 por 10 elevado al cubo porque tiene 3 ceros. 8 por 10 elevado a la unidad porque tiene un 0. 5 por 10 elevado a 0 porque no tiene ninguno, ¿ya? Y para finalizar debemos utilizar este cuadro donde indica el valor relativo de cada cifra según su posición. Muy bien, muchas gracias por la atención, queridos estudiantes. Espero que hayan comprendido el tema del sistema de numeración en diferentes culturas. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Se cuidan. Bendiciones.